Bueno, este es el apunte bueno, digamos, todo el tema de teoría está bastante desarrollado, por ahí no tiene mucho sentido ir viéndolo tanto acá, pero, o sea, básicamente la luz es una onda, como vimos también en el primer tema de acústica, como el sonido, digamos, la diferencia es que la luz es una onda electromagnética y el sonido es una onda mecánica, digamos, esa es un poco la diferencia. O sea, básicamente la luz se puede transmitir también en el vacío. Eh, y por ahí así, bueno, como la primera parte del tema, que es bastante sencilla, sería la parte de reflexión y refracción. Eh, o sea, reflexión, digamos que es igual que lo que veíamos en el caso de acústica. El ángulo incidente del rayo incidente con la normal es el mismo ángulo que el rayo reflejado. O sea, ese ángulo va a ser el mismo que esto. Digamos, no hay mucha ciencia, esto es igual que lo que veíamos en acústica. Ahora, en el caso de la refracción es cuando pasa de un medio a otro, básicamente. Por ejemplo, viene, no sé, el rayo viene por el aire y pasa, por ejemplo, a estar adentro de un vidrio o adentro del agua, por ejemplo. Entonces ahí cambia el medio. Y eso lo que genera es, al tener un índice de refracción distinto, que sería n, genera que tenga un ángulo distinto. Entonces, bueno, un poco lo que habíamos visto el otro día era que con esta fórmula, n1 por el seno del ángulo 1 igual a n2 Creo por que el está seno del en ángulo 2. porque no se ve nada. Va, por Ah, lo ¿no se menos ve? yo. No, no. Ah, Me estoy aparece todo en señalando. blanco. No, claro, está señalando la punta. A ver ahí. Ahora sí. Mala mía. Ahí está, esto era. Ahora sí. Ahora sí, bien. Esto es lo que les mostraba antes de la reflexión. Cuando hay un ángulo que se refleja, digamos, el rayo incidente tiene el mismo ángulo que el rayo reflejado. Esto es lo que les decía antes, que es igual que en acústica. Y en refracción, es el ángulo cuando cambia de medio, cuando pasa, por ejemplo, del aire al agua, cambia el ángulo entre el rayo incidente y el rayo refractado. Y es con esta fórmula. N1 por el seno del ángulo 1 igual a N2 por el seno del ángulo 2. Entonces, bueno, por ejemplo, hay varios ejercicios, digamos, que básicamente, por ejemplo, no sé, nos da el N1 y el N2 y nos da el ángulo 1 y nos pide calcular con qué ángulo se refracta, digo. Ese tipo de ejercicios hay. Que bueno, el otro día, por ejemplo, habíamos hecho un par. eh, a ver, por ahí podemos ver alguno. ¿Se entiende más o menos eso? O Sí, sea, la con esa primera fórmula, parte, la primera clase es cortita, es del 1 al 5 los ejercicios. claro, exacto, exacto. ¿Quieren que hagamos alguno o prefieren que pasemos a la parte que sigue? Mira, yo no entendí el 5, los demás sí, pero el 5 se me complicó un poco porque es como que te empieza a complicarse el ángulo, no sé qué, como que sale de todos lados y no entendí esa parte. Claro, bueno, vamos a hacerlo así, lo repasamos un poco. Y voy a copiar la fórmula, si la tenemos a mano. Bueno, entonces, lo que les decía antes es que en esta fórmula, el N1 es siempre el índice del primer medio, digamos, del medio en el cual se traslada el rayo incidente. Y N2 es del medio donde se refracta. Entonces, en este caso nos dice que una es luminoso y incide sobre una lámina de vidrio bajo un ángulo de 60 grados con la normal. Vamos a empezar dibujando eso. Tenemos, por ejemplo, una lámina de vidrio y forma un ángulo de 60 con la normal.
O sea, si la normal siempre es perpendicular a la superficie. Bueno, entonces, supongamos, si esa es la normal, el ángulo este, o sea, el ángulo con la normal dice que es de 60 grados. Ese es el rayo incidente. Siendo parte reflejado y parte refractado. O sea, una parte pasa de largo y una parte se refleja. Se observa que los haces reflejados y refractados forman entre sí un ángulo de 90 grados. ¿Cuál es el índice de refracción del vidrio? Entonces, nosotros sabemos que esto viene en el aire. O sea, esto va a tener, a ver, si se viene trasladando en el aire, el N1 va a ser 1. O sea, el índice de refracción del aire siempre es 1. Que es, en realidad en el vacío es 1, pero en el aire es muy parecido. Y lo que nos está pidiendo que encontremos es el índice de refracción en el vidrio, que sería el N2. Ahora, nosotros podemos saber que sí o sí, por lo que hemos visto, que el ángulo reflejado siempre es igual que el ángulo incidente, que el ángulo reflejado va a ser así, el rayo reflejado. O sea, tiene que tener sí o sí acá, uy, sí o sí 60 grados. Entonces habría que ver, bueno, cómo nos da el rayo refractado. Si esos son 90 grados, ¿este cuánto tiene? Este de acá, 30. 30. 30. Entonces, si acá este tiene 90, o sea, esto básicamente va a tener 90 así. Significa que este ángulo tiene que ser de ¿cuánto? De 60. De 60, 60. exacto. Exactamente. Entonces, bueno, el que nos queda con la normal va a ser de 30 también. O sea, acuérdense que para la refracción siempre medimos con la normal el ángulo. Entonces, ahí cumplimos con lo que dice, ¿no? Porque dice que forma 90 grados entre el reflejado y el refractado. Entonces, ya tenemos el ángulo con el cual se refracta. Entonces, volvemos a la fórmula esta. Lo que nos está pidiendo es el N2. O sea, el índice de refracción del vidrio. Entonces, despejamos N2. N2 va a ser igual a N1 por el seno del ángulo S, del ángulo 1, y el seno del ángulo 2 pasa dividiendo. O sea, ahí. Dividió el seno del ángulo 2. Entonces nos queda N1 valía 1 por el seno de 60 grados, que es el ángulo 1, dividido el seno de 30 grados. Claudio, ¿y ahí cuál ángulo tomaste? ¿El que forma el ángulo incidente con lo normal? ¿El Claro, refractado? claro, estos dos tomás. O sea, uy, a ver. O sea, a ver, ponele, vamos a ponerlo con colores distintos. El ángulo 1 sería el azul.
y el ángulo 2 sería el rojo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, o sea, por ahí me marea que haya tipo tantos ángulos, por ahí no sabía cuál agarrar, digamos. Claro, tal cual. Sí, sí, tal cual. Eh, sí, o sea, es complicado porque, bueno, hay que tomarlo. O sea, este es un ejercicio difícil de este tema porque nos pide el ángulo de 90 grados entre el reflejado y el refractado. Por eso es un poquito más complejo. Pero lo principal de esto es esto, digamos. Esta fórmula es la que se aplica siempre para esta parte. ¿Cuánto les dio esto? 1,73. Bien. Y ahí no se pone unidad, ¿no es cierto? No, porque es un índice, que, o sea, es adimensional. No lleva unidad. Bueno, o sea, la primera parte es como que es esto, básicamente. Como que está medio aislado del resto del tema. No sé si quieren preguntar algo o quieren que sigamos. Bueno, seguimos. Bueno, y después, a ver. Bueno, después aparecen una serie de magnitudes que son específicas de parte esta, digamos, de iluminación. Por ejemplo, el flujo, que es la F, que esta es la fórmula básica, digamos, que la define, por así decir, pero en verdad no se usa para la parte práctica. O sea, la tienen que saber por la teoría. Dice que el flujo luminoso es la relación entre la energía luminosa Q emitida por un radiador en un tiempo delta t. O sea, es la relación entre la energía luminosa y el tiempo. Eh, pero generalmente no se usa mucho esa, sino que muchas veces para arrancar, digamos, un ejercicio, muchas veces lo que nos dan es el RLT, que sería el rendimiento luminoso total. Y el rendimiento luminoso total siempre es el flujo que emite una lámpara dividido la potencia de la lámpara. O sea, esto se mide en... Ah, bueno, el flujo se mide en lux. Entonces el rendimiento se mide en lux sobre watt. O sea, generalmente lo que hacemos para sacar el flujo es despejar de acá. Entonces nos queda que el flujo es igual al rendimiento luminoso total por la potencia. ¿Sí? Y después, bueno, la intensidad, bueno, acá está un poco la teoría, pero bueno, hay varias formas por ahí de sacarla. Después vamos a ver que cuando es una luminaria con la cual queremos sacar la iluminación puntual en un lugar, se saca de una forma distinta, con los gráficos, con los diagramas polares, pero la fórmula básica sería esta. Es el flujo que es emitido hacia un determinado sector, dividido el ángulo sólido que lo comprende. El ángulo sólido sería como esto, digamos, como un ángulo en 3 dimensiones, por así decir. Eh, Dice, para caracterizar una fuente puntual, lo que en la práctica significa cualquier fuente cuyas dimensiones sean pequeñas comparadas con la distancia a la superficie de interés, se emplea la intensidad luminosa. Como en general el flujo luminoso no se emite uniformemente en todas las direcciones a partir de una fuente, se define la intensidad luminosa en una determinada dirección como la relación entre el flujo luminoso F, abarcado por un ángulo sólido, omega creo que es, que contiene esa dirección. Y dicho, o sea, básicamente con esta fórmula
podemos sacar la intensidad. Cuando tenemos una fuente, digamos, de esta característica que consideramos puntual y que mide de forma uniforme en todo un sector. Sería entonces intensidad igual al flujo emitido en ese sentido. O sea, no es el flujo total, sino el flujo emitido en un sector. Dividido el ángulo sólido. Y a su vez, el ángulo sólido, ¿cómo se calcula? Si no me equivoco, era, lo tenemos por acá, por los dos para no pifiarle, la superficie dividido radio del cuadrado. ¿Qué sería eso? O sea, la superficie es la superficie está hacia donde está apuntando ese ángulo sólido, digamos. Por ejemplo, si nosotros estamos apuntando a una hoja de papel, sería la hoja de papel. Y el radio sería la distancia del punto al plano ese. Todo esto ustedes ya lo vieron en clase, ¿no? Estuvieron viendo. Sí, Bien, buenísimo. Sí, yo por ahí lo repito por las dudas, digamos, más que nada. Y aparte para tener todas las fórmulas a mano. Bien. Bueno, acá por ejemplo, el ángulo sólido que corresponde a todo el espacio tridimensional es 4pi estereoradianes, que es la unidad del ángulo sólido. ¿De qué nos sirve esto? Porque si nosotros tuviéramos una fuente, que es lo que se llama MPU, o por lo menos cuando yo estudié, le decíamos así, manantial, puntual y uniforme, ¿qué sería eso? Es una lámpara que emite la misma cantidad de luz en todas las direcciones. Si nosotros tenemos eso, para hacer esto, para hacer la intensidad, podemos hacer el flujo total emitido en todas las direcciones dividido el ángulo sólido total, que dijimos que era 4pi. O sea, esto aplica solamente si es un manantial que se considera puntual y uniforme. Bueno, después la iluminancia o iluminación sería esto. Bueno, esta es la forma de sacarlo, pero básicamente, digamos, si se considera que es un todo uniforme, podemos usar esto. F sobre, o sea, el flujo sobre la superficie. ¿Quieren que hagamos un ejercicio para ir aplicando todo esto? sí, por favor. Dale. Sí, lo que tiene este tema es eso, que al principio son un montón de fórmulas. Sí, a mí me pareció como muy tedioso, como que una definición dentro de otra y de otra y de otra y de otra, como que un montón de cosas para acordarte. Tal cual. Sí, sí, tal cual. Es que sí, pasa eso. Sí, yo creo que este fue el tema que más me costó en su momento, porque no, como que son todas cosas nuevas, por así decir. Son todas definiciones nuevas. Claro, sí. Pero no es difícil en sí, o sea, una vez que la agarran en la mano, no es tan difícil. ¿Y el Claro, otro tema, el último, es difícil, es más difícil todavía o es más fácil? Fluidos, Sí, y depende cómo lo encarás. Qué sé yo, hay gente que le cuesta una banda. tomo Pero eso en como un sí, sí. Ah, claro, pero no sé, o sea, depende cómo lo encaren. Qué sé yo. Ah, o sea, siempre que le pregunto a la gente, todo el mundo me dice que su tema más difícil fue uno distinto, o sea que es como muy, muy relativo. Bueno, esto va en lux. Esto yo creo que lo marqué mal, me parece. Yo puse lux acá, esto era lumen, me confundí. O sea, el flujo se mide en lumen. Bueno, la potencia, obviamente, en watt. Creo que es la única unidad que es como siempre.
Y la intensidad se mide en candelas. Ah, bueno, y el ángulo sólido en estereoradianes, SR. Bueno, eh, bueno, con esto ya podemos empezar a hacer algún ejercicio, si les parece, como para empezar a aplicar todo. Porque Dale. faltan todavía definiciones y fórmulas. No, pero vamos de a poco. Primero Vamos a poquito. ejercicio, después vamos con las otras fórmulas. Bueno, a ver. Bueno, hasta el 5 era toda la primera parte, entonces, habíamos dicho. Sí, después la segunda parte es del 6 al 17. Ah, bien, perfecto. Bueno, vamos con... A ver. Yo diría que hagamos el 6. Que bueno, el otro día ya lo hicimos, pero está bueno por ahí para empezar a ver todo esto. Dale. Si ya lo hicimos en el grupo pasado, no te preocupes porque acá solo somos dos de la otra vez. Ah, bueno, Y listo. mejor si lo repasamos, así que. Dale, joya. No, aparte este justo está bastante bueno para hacerlo. Dice, un manantial luminoso puntual dista 2 metros de una pantalla en la cual hay un orificio circular de 10 centímetros de diámetro. Vamos por parte. Fíjense que dice que es un manantial luminoso puntual, o sea que nosotros podemos considerar que es como muy chiquito la lámpara, digamos, que está iluminando es muy chiquita respecto a la distancia que tiene. Pero hasta acá no dice que sea uniforme, o sea que capaz que emite de forma distinta en todos los sentidos. Eso no lo sabemos todavía. Dice que dista 2 metros de una pantalla en la cual hay un edificio circular de 10 centímetros de diámetro. O sea, tenemos, supongamos, la lámpara ahí, que la consideramos puntual. Tenemos una determinada superficie. Y dice que tiene un orificio circular de 10 centímetros de diámetro. Esto está a 2 metros. Ah, bueno, esto dice 10 centímetros de diámetro. La pantalla es perpendicular a la línea que une el centro del orificio con el manantial. O sea, está bien, digamos, este rayo es perpendicular a la pantalla. Se encuentra que, procedente del manantial, pasa a través del orificio un flujo de 0,05 lumen. O sea, digamos, el flujo que pasa a través del orificio que sale desde acá son 0,05 lumen. O sea, no es el flujo total de la lámpara. Es solamente el flujo que va dirigido hacia el orificio ese. O sea, como si fuera esto, así. O sea, ahí podemos considerar que eso está iluminando. Bueno, nos pide, ¿cuál es el ángulo sólido subtendido por el orificio desde el manantial? O sea, lo que nos está pidiendo es, ¿cuál es el ángulo sólido, digamos, que tenemos acá, ¿no? Desde el manantial hacia el orificio ese. ¿Se acuerdan que dijimos que era el ángulo sólido superficie sobre radio al cuadrado? El radio sería la distancia, digamos, serían 2 metros. Entonces vamos a sacar primero la superficie del orificio, sería, ¿no?
¿cómo haríamos? Los 10 centímetros de diámetro dividido los 2 metros. No, la superficie sería, acá tendríamos que usar pi por radio al cuadrado. Pero el problema es que acá no, solo no nos da el radio, sino que nos da el diámetro. O sea, tenemos que hacer la mitad. O sea, en este caso es el radio no sería este, sino el radio del círculo. O sea, el radio del círculo son 5 centímetros. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Entonces acá tenemos pi por... Acá en lugar de poner... O sea, la mitad sería 5 centímetros, pero en lugar de ponerlo en centímetros lo ponemos en metro. O sea, sería 0,05 metros. Y eso al cuadrado. Te da 0,15. Buenísimo. Bueno, entonces, el ángulo sólido, decíamos que era superficie sobre la distancia al cuadrado. O sea, 0,15 sobre 2 metros al cuadrado. Me da 0,03. Puede ser. Sí, puede ser que eso. ¿Al resto les da igual? Sí, a mí me dio igual. Buenísimo. Bueno, entonces ese sería el punto A. ¿Hasta acá quieren preguntar algo? No, todo bien. Bien, genial. Por mi parte, no. Y no, si vos ya lo hiciste. Ah. Bueno, Bueno, el B dice, ¿cuál es la intensidad del manantial en la dirección del orificio? Puede ser que ¿Cómo? la superficie esté mal hecha. Sí, puede Es ser, obvio. la superficie. Puede ¿Cómo? ser, porque a mí la superficie, pi por radio al cuadrado, me dio 7,85 por 10 elevado a la menos 3 metros cuadrados, me dio a mí. Ah, A puede mí ser. O sea, también. me suena que daba eso. ¿Me repetís cuánto era? 0, 7,85 ah, por 10 a la menos 3. claro, mandaron por el grupo, me parece que hay alguien queriendo entrar. bien, ahí me fijo. Ah, no me parece nadie, ¿eh? Ah, porque preguntaron si ya habíamos terminado. Ah, bueno, sí les de última que avisen y le doy acceso. Eh, bueno, habría que ver por qué digo distinto. Pero sí, tiene sentido que dé poco, ¿no? Porque esto es 0,05 sería raro que dé más. Sí, acá le faltó, sí, acá faltó el cuadrado, fíjense, en este. O sea, los que le dio 0,15 le faltó hacerlo el cuadrado, me parece. Porque, porque fíjense que quedó 0,05 por 3, digamos, que sería pi.
Así que revísenlo por las dudas. Bueno, me dijeron que, que diga que ahí quieren entrar. Ahí está. A los que le había dado 0,15 les dio bien ahora. Sí, ¿Pero ahora? sabés que le había errado, me olvidé de hacer el cuadrado, por eso. Claro, sí, me imaginé. Ahora me dio Puede ser bien. eso. Bueno, buenísimo. Faltó llevar el pi por radio cuadrado, sería entonces Claro, faltó el cuadrado del radio, radio. digamos. ¿Y esto cuánto les dio? Uno coma noventa y seis por 10 elevado a la 3 es estéreo de radián, creo que es lo único. ¿Por 10 a la 3 o a la -3? A la -3. Bien. Bueno, genial. Entonces ese sería el punto A. El punto B nos pide la intensidad del manantial en la dirección del orificio. O sea, ¿cuál es la intensidad que va hacia esta dirección? Entonces tendríamos acá esta fórmula. La intensidad igual al flujo dividido el ángulo sólido. Flujo, perdón, intensidad igual a flujo sobre ángulo sólido. Entonces nos da 0,05 lumen, que es el flujo que nos da por dato, que es el flujo que va en el sentido del orificio ese, dividido esto de acá. O sea, dividido el ángulo sólido. ¿Eso cuánto les da? Bancame, yo estoy copiando lo de abajo. Lo anterior. Dale. ¿Cuánto, perdón? No escuché. 25,46 candelas me dio hoy. ¿Al resto les da igual? Sí, sí, a mí me dio lo mismo. Buenísimo. Una pregunta. Sí. Cuando en la fórmula del rendimiento luminoso total es R igual a flujo sobre. Sobrepotencia. Ah, bien. Gracias. Básicamente lo que nos dice eso, por ejemplo, viste, cuando vas a comprar una lamparita, te dice, no sé, es una lámpara de, ponele, no sé, 50 watts.
o 40 watts. El rendimiento te dice qué tanto de eso se traduce en buena iluminación. O sea, por ejemplo, si tiene un buen rendimiento, capaz que dos lámparas con la misma potencia, o sea, dos lámparas, no sé, ponele de 50 watts, la que tenga mejor rendimiento va a tener más iluminación, por más que tenga la misma potencia. Es Claro. básicamente eso. Bueno, el punto C dice calcular el flujo total si el manantial emite uniformemente en todas las direcciones. O sea, acá sí nos dice que es uniforme. O sea, acá es un manantial puntual y uniforme. ¿Por qué nos dice eso? Para que nosotros podamos tomar esta ecuación, que la vamos a necesitar. Nos dice que la intensidad es el flujo total sobre 4pi. ¿Por qué? Porque nosotros la intensidad ya la tenemos. Como dice que es uniforme, significa que la intensidad es la misma en todas las direcciones. O sea, podemos tomar esta fórmula y despejar de acá el flujo total, que es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, si lo despejamos, nos queda intensidad por 4pi. Cuatro pi esteroradianes. Entonces nos queda 25,46 candelas por 4pi. Puede ser 319,93. Puede ser. ¿Hablaste de lo mismo? Bien, genial. Y el flujo nos da en lúmenes, ¿no? Ah, ahí está. Sí, lo mismo, exacto. Sí, acá o sea, es importante en estos ejercicios saber cuándo, o sea, por ejemplo, acá, qué implica que esto sea uniforme, que el manantial sea uniforme en todas las direcciones, y eso nos permite usar esta fórmula, digamos, que si no, no la podríamos usar. Si nosotros usáramos esta fórmula en una lámpara que emite mucho más flujo hacia abajo que hacia arriba, por ejemplo, estaría mal. Claro. Igual se supone que eso es como un caso, en realidad no existe algo que emita en todos los lugares, en todas las direcciones igual, ¿no? Es como, Claro, sí, sí. Claro, sí, sí, es un caso ideal. eso, no me salía la palabra. Sí, pero a ver, Sí, incluso, generalmente lo van a tomar con esto, ¿no? O sea, con el flujo uniforme. no siempre, ¿eh? Ahora vamos a ver el otro caso que es importante verlo porque es lo que toman siempre, siempre, siempre. Que es el ¿No de la existe nada? O sea, ¿no existe algo que sea así uniforme para todas las direcciones? Y no, porque en realidad siempre la lámpara de algún lado está agarrada y del lado que está agarrada va a tener menos iluminación. Claro, es como que tendría que estar suspendida en el aire, digamos. Claro, ¿Y tendría que el ser algo que sol esté... puede ser o no? Bueno, el sol es uniforme, o podría decirse que es uniforme. En realidad creo que no. Creo que no es del todo uniforme, supuestamente. Pero no sería puntual, digamos. Sí, capaz podríamos considerarla puntual por el hecho de ser, o sea, si bien es gigante el sol, está muy lejos. Entonces Claro. quizá en ese sentido sí se podría considerar como puntual. De hecho, vieron que los rayos del sol se consideran que son paralelos. O sea, en el momento de hacer un cálculo de sombra o algo, se considera que son paralelos porque el sol está tan lejos en relación a su tamaño que es como que llega a proyectarse casi de forma paralela. Por eso cuando ustedes hagan sombra a una maqueta, siempre es mejor que sea con la luz del sol. Bueno, ¿quieren que sigamos? ¿Alguno ya terminó todos de copiar? Sí, sí. Bien. Bueno, si hay cualquier cosa avisen. Igual después lo subimos el video. Así que.
Bueno, eh, bueno, acá hay varios de iluminación puntual y uniforme. Y a mí me gustaría que veamos alguno de estos. A ver. Sí, yo había dicho el 10. Ah, el 10. Perfecto, listo, vamos a ver el 10 entonces. Pero antes, un par de cosas que quedaron, un par de fórmulas para agregar. A ver. Bien, una sería esto, que sería el brillo o luminancia. Dice, así como la iluminancia se refiere a la cantidad de luz que llega a una superficie, la luminancia se refiere a la cantidad de luz que sale de una superficie. Esa frase está buena como para entenderlo un poco. Porque esto es lo que es como reflejado por esa superficie, por así decirlo. Y se calcula de esta manera. Esta es la fórmula que se usa para calcularlo. Básicamente es que la luminancia es igual a la iluminación o iluminancia por este coeficiente, que es el coeficiente, creo que es el de reflectancia. Sí, reflectancia. Y dividido pi. La luminancia en candela sobre metro cuadrado. Y esta es la reflectancia que no tiene unidad. Bueno, y después la otra fórmula que sí vamos a usar ahora en el ejercicio 10 es la de iluminación puntual. Ah, bueno, fíjense, esto es importante. Estos son lo que se llaman diagramas polares. El diagrama polar de una lámpara marca cómo es la distribución de la intensidad de esa lámpara. Entonces, por ejemplo, acá, esto representa la mitad de una lámpara, los que son la lámpara entera. Y nos dice, por ejemplo, bueno, que esta lámpara, por ejemplo, en ese sentido emite mucha más intensidad que en otro sentido. Es básicamente eso. Nos indica de forma precisa cuánta intensidad luminosa emite en cada dirección. Y después la iluminancia, perdón, producida en un punto, se hace con esta fórmula de acá. O sea, la iluminación puntual es, vamos a suponer, vamos a hacer un esquemita para suponer cómo sería. Si esa es la fuente luminosa, y tenemos una superficie así, y un punto acá, la iluminancia, perdón, iluminancia puntual producida en ese punto, por esta fuente, es la intensidad dividido la distancia al cuadrado por el coseno del ángulo. Y el ángulo siempre es respecto a la normal al plano, o sea, este plano donde incide, que pasa por el punto. O sea, la normal sería esta. Así.
Entonces el ángulo sería este de acá. ¿Les parece que hagamos el 10? Para ver esto cómo es. ¿Cómo se aplica? Sí, dale. Bueno, dice que una lámpara puntual uniforme que emite un flujo luminoso de 1400 lumen produce en B una iluminancia de 27 lux. O sea, en el punto que está justo abajo, produce eso, 27 lux. Calcular la iluminación producida en el punto A situado sobre la pared. Entonces, Claro, a mí lo que se me complicaba de ese ejercicio era el A, porque no sabía cómo calcular la altura la distancia que hay entre el piso y la lámpara. claro. Bueno, a ver, vamos poniendo los datos. Dice que el flujo luminoso es de 1400 lumen. Dice que es una lámpara puntual uniforme. Y en B produce una iluminancia, o sea, la iluminancia en B es de 27 lux. Ahora, fíjense una cosa. Si nosotros sabemos que es una lámpara puntual y uniforme, y el flujo luminoso es de 1400 lumen, podemos usar esta fórmula. O sea, sacamos la intensidad con eso, porque es puntual y uniforme. Entonces el flujo era 1400 lumen dividido 4pi. Me da 111,40. Bien, ¿a todos les dio eso? Sí, sí. Sí. Genial. Eh, bueno, ahora vamos a la fórmula, ¿no? A la que habíamos visto recién. Esta, iluminación puntual. O sea, nosotros acá tenemos la iluminación, en B la tenemos, que es 27 lux. Y ahí vas a tener que despejar, ¿o no? Claro, la intensidad la tenemos. Y el coseno lo podemos sacar, porque tenemos el ángulo en B va a ser así, recto, de 0. Porque esa es la normal. Entonces acá podemos despejar la distancia. La distancia esa, que sería h, es lo que nos está faltando para poder resolver. Entonces, bueno, la distancia pasa multiplicando. La distancia al cuadrado. Pasa multiplicando. Y la iluminancia pasaría dividiendo. Entonces nos queda intensidad sobre iluminancia por el coseno del ángulo.
Y ahora pasamos el cuadrado como raíz cuadrada. Bueno, entonces nos queda la raíz cuadrada de 111,40 candelas dividido 27 lux por el coseno de 0. O sea, la raíz de todo esto. O sea, cuando lo hagan en la calculadora tienen que hacer como un paréntesis gigante acá. ¿Qué pasa con eso? Ahí estamos calculando en el punto B, por eso coseno de 0. Exactamente. Porque es el dato que nos da, digamos, la iluminancia en B. A mí me dio 2,03. No sé si alguien más lo hizo. A mí me dio igual. Bien, buenísimo. Y tiene más o menos sentido con el dibujo, al menos. Porque si esto es 1 metro, puede ser que esto sea el doble. Bueno, entonces, ¿al resto le dio lo mismo? Sí, a mí también. Bien. Sí, sería ideal como redondearlo en 2, en verdad. Yo lo redondearía. Porque entonces la distancia esta va a ser 1. Entonces, fíjense, cuando queremos hacer el punto A, si marcamos el rayo, nosotros el ángulo que tenemos que sacar es este. Y fíjense, esto mediría 1 metro y esto mediría 1 metro. ¿Sí? O sea, si nosotros hacemos como este triángulo, esto mide 1 metro y esto mide 1 metro. No, perdón, no es ese el ángulo, me confundí. El ángulo sería este, la normal. O sea, es la normal al que pasa por el plano, ¿no? Entonces, en este caso, este es el ángulo que necesitamos. Entonces, fíjense, si nosotros queremos hacer, por ejemplo, la tangente, ¿por qué la tangente? Porque en verdad la tangente se hace con el cateto opuesto y el cateto adyacente, que son los dos que conocemos, que miden 1 metro y 1 metro. Entonces la tangente de ese ángulo, ¿cuánto va a ser? La tangente sería opuesto sobre adyacente. O sea, el cateto opuesto es este, que mide 1 metro. Y el adyacente también mide 1 metro, entonces nos queda 1 metro sobre 1 metro. Ahí se podría hacer el coseno. No, no se puede, ¿no?
Si haces primero Pitágoras, sí. Podés hacer Pitágoras para sacar la hipotenusa, Ujú. y en ese caso sí podés usar el coseno directamente. Sí, es Listo, otra listo. opción. Bueno, entonces ahí hacemos, digamos, el shift tangente para sacar, digamos, cuál sea el ángulo. Que ese que tangente a la -1. 45. Bien, entonces ahí tenemos el ángulo. Bueno, entonces ahora vamos a usar de nuevo esta fórmula, porque ahora lo que nos pide es la iluminancia producida en el punto A. O sea, eso sería en A. Nos queda la intensidad, que es la misma, porque es uniforme la fuente. Entonces, como 40 candelas dividido la distancia al cuadrado. Ah, bueno, la distancia la tenemos que sacar. Si la vamos a tener que sacar igual. Así que podemos hacer. Sí, vamos a tener que hacer Pitágoras. La hipotenusa. Nos quedaría. 1,41 te da. Bien, genial. Sería la raíz de 1 metro al cuadrado más 1 metro al cuadrado. Bueno, entonces ahora sí. Esto, bueno, lo pongo acá abajo. Entonces, la intensidad sobre la distancia al cuadrado, que es 1,41 metros al cuadrado, por el coseno de 45 grados. ¿Cuánto les da eso? 55,86. Bien, genial. Bueno, y después nos pide calcular la luminancia en el rincón inferior izquierdo, o sea, acá.
Perdón, ¿hasta acá se entiende más o menos cómo viene el ejercicio? Sí, sí, hasta ahora sí. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces nos pide ahora que encontremos la luminancia ahí, ¿no? Eh, bueno, ahí en realidad el problema que tendríamos es ver cuál ángulo tomamos. Porque en realidad tenemos un ángulo acá y otro ángulo acá. Claro, eso no está medio confuso por ahí. Claro, ¿podés volver un cachito al anterior? Al, a Sí, la última cuenta que hicimos, sería. sí, acá abajo. Sí. Ah, el 1,41 está elevado al cuadrado. Sí, Perfecto, listo. Claro, y ahí me dio a mí 39,62 lux. A mí. Elevando este. al cuadrado el 1,41. Ah, ¿les habrá faltado antes de elevarlo? Claro, otra vez me olvidé lo mismo, recién me doy cuenta. Ah, Sí, bien. ¿Cómo es? olvidé eso. ¿39 cuánto? 39,62 lux me dio a mí. Ah, bien. Che, bueno, lo que les decía, que acá es medio confuso cuál normal tomar cuando sacamos acá la iluminancia en este punto. Porque si está sobre esta pared, es uno el ángulo. O sea, si está sobre esta pared, el ángulo, o sea, la normal es esta, o sea que el ángulo es este. Pero si está sobre esta otra, la normal es esta y el ángulo es este. O sea que es medio confuso eso. Yo lo tomaría así, pero es un poco raro el ejercicio en eso. Pero no te tendría que dar lo mismo agarre el ángulo que agarre. Y no porque son ángulos distintos. O sea, fíjate que la distancia va a ser la misma. Punto. ¿Cómo? Pero no sería el mismo punto. Sí, pero en realidad pasa que en realidad sobre un lado va a estar más iluminado que sobre el otro. Por eso es distinto. Es O relativo. sea, es como si tomas el puntito que está justo sobre este lado o justo sobre este lado, digamos. Pero bueno, yo lo tomaría así de última. Total, en el parcial sería muy raro que les tomen algo así. Y si los toman de última pueden preguntar qué criterio tomar, ¿no? Yo lo tomaría ahí, como que el ángulo es el punto es el que está apenas sobre este lado. Entonces la normal es esta y el ángulo es este. Ahí podemos arrancar sacando la hipotenusa. Que vendría a ser la raíz de... Esto mide 2 y esto mide 1. Entonces sería la raíz de 2 metros al cuadrado 2,23 te da. más 1 metro al cuadrado. Dos coma veintitrés. Sí. Sí. Bueno, entonces, la iluminación va a ser, la intensidad es la misma de siempre, 111,40 candelas. Dividido la distancia al cuadrado, 2,23 al cuadrado. No se olviden de elevarlo al cuadrado, eso. Por el coseno del ángulo, que nosotros acá en lugar de hacer el coseno, podemos tomar directamente, fíjense que si el triángulo acá, ¿cuál sería? Este de acá. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea que en lugar de poner coseno del ángulo, ponemos directamente el coseno, digamos, de ese ángulo va a ser el cateto adyacente, que mide 2 metros, este de acá,
dividido la hipotenusa que mide 2,23. O sea, podemos poner directamente eso. Porque coseno es igual a eso. Si no está mal, me da 20,63. Bien. ¿A todos les digo eso? Sí, a mí me dio eso. Y el punto C nos dice cómo se modifican las luminancias calculadas anteriormente si el flujo luminoso de la lámpara se duplica. Eh, bueno, digamos, eso en realidad, en verdad habría que hacerlo todo de nuevo, pero, digamos, sería fácil darse cuenta. Fíjense, si el flujo se duplica, por esta fórmula, se duplicaría la intensidad. Si se duplica la intensidad, fíjense, la intensidad está puesta, es proporcional a la iluminación, o sea que se duplicaría. O sea, si duplicamos, si duplicamos el flujo, se duplica la intensidad y por lo tanto se duplica la iluminancia de cada punto. Bien. Eh, no sé, ¿alguna duda que les haya quedado del ejercicio? O sea, el flujo lo hacemos por 2 y vamos reemplazando, sería. Sí, o sea, en verdad, para hacerlo completo lo que habría que hacer es hacer el flujo por 2, ver cuánto da o sea, sería hacer esto, ¿no? O sea, en el punto C, Sí, cambiar el 1400 por 2800. claro, exacto. Esto nos tendría que dar el doble. Y de ahí reemplazar la intensidad en cada una de las otras que hicimos. Sería básicamente eso. Pero sí, digamos, se va a duplicar en todos. Bien, ¿alguna pregunta que quieran hacer de esta parte? De iluminación puntual. Por ahora no. Bien. Bueno, yo estoy medio complicado con el tiempo hoy. Ya me tengo que ir, pero bueno, la semana que viene volvemos a hacer el grupo. Capaz que la semana que viene, después les aviso bien, pero capaz que hagamos de los dos. Capaz que hagamos uno virtual y uno presencial. Así que después les aviso bien. Eh, pero básicamente, lo que les quería comentar de esto, o sea, digamos que el punto que seguiría es, por ejemplo, alguno como el 15, ¿no? Que es con el diagrama polar. Que básicamente, por ejemplo, ustedes lo que tendrían que hacer es sacar cuál es el ángulo que se forma con respecto al rayo de la lámpara para saber cuál es el ángulo que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, si el ángulo les diera 30 grados, viene con la recta de 30 grados y lo que les da, vienen para acá y les daría más o menos 1750, por ejemplo, en este caso. Si les da acá, la recta viene así. Vamos a hacer la forma de usar el diagrama polar. Ahora, algo para que tengan en cuenta, si llegan a hacer algún ejercicio de estos, es que, por ejemplo, si tuviéramos un caso como este, digamos, la lámpara está apuntando hacia abajo.
Y hay dos ángulos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si nosotros tomáramos un punto que está acá, ese es el rayo, ¿no? Desde la lámpara hasta el punto. Hay dos ángulos que tener en cuenta. Uno es el ángulo que se forma con la normal, que vendría a ser este, que ese es el ángulo que usamos para la fórmula, ¿no? Es lo que estuvimos haciendo recién. Siempre es la normal al plano, o sea, es perpendicular al plano, que pasa por el punto. Pero otro ángulo a tener en cuenta es el ángulo que se forma con el eje de la lámpara. Porque ese ángulo, en los casos en que haya diagrama polar, ese es el ángulo que se traslada al diagrama polar. Es el ángulo que va acá. O sea, si este ángulo les da 30 grados, acá van a tomar la línea de 30 grados. Ahora, fíjense que acá, en este caso, es el mismo ángulo, ¿no? Eh, porque digamos, es paralela la línea del eje de la lámpara con la normal. Son paralelas en este caso. Pero si tuviéramos que hacerlo con el punto A, fíjense que unimos el rayo. La normal nos queda acá. Entonces el ángulo para la fórmula es este de acá. Pero el ángulo para el diagrama polar, si tuviéramos que usarlo, sería este de acá. Es distinto. Esto para que lo tengan en cuenta después si hacen algún ejercicio. Porque es algo que siempre es bastante confuso y está bueno para ir Sí, allá para creo la mano. que si no me confundo, nos lo habían explicado la profe a nosotros. Ah, bien, genial. No me Sí, acuerdo tengo- nada, pero sí, sí. Bueno, no, yo por si llegan a hacer algún ejercicio de esto, está bueno tener en cuenta eso. Pero bueno, después si quieren, la semana que viene hacemos algún grupo y practicamos alguno de esos. El tema no es largo en sí. Digamos, ¿qué nos faltaría ver los temas que quedan? Es algún ejercicio con diagrama polar y después algún ejercicio de esto, ¿no? Del último tema, que sería... ¿Dónde está? Iluminación general uniforme, que es esta fórmula de acá, básicamente. Que seguramente... ¿Eso ya lo dieron o todavía no? No, ahí no llegamos todavía. No, Eso no. Bueno, eso seguramente lo vean ahora el miércoles, mañana, calculo yo. Pero básicamente es cuando tienen un local sobre el cual quieren distribuir luminarias, se usa esa fórmula para saber cuántas luminarias poner y cómo distribuirlas. Digamos, básicamente, ese tema y iluminación puntual son los dos temas que toman seguro. Creo que en todos los parciales toman eso. Y bueno, después la teoría, obviamente. Pero bueno, estaríamos por hoy. Después les aviso para la semana que viene. Y si les parece podemos repasar algo de todo eso. Bueno, Clau, nos vemos la Dale. clase que viene entonces. Dale. Gracias. Bueno, Nos vemos. Dale, dale, nos vemos.